Buenas tardes, alumnos, en la sala de clases, ¿cierto? Virtual, en nuestro encuentro. Y también buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que vean, ¿cierto? Los alumnos desde el canal de YouTube esta clase, este encuentro virtual. El día de hoy vamos a trabajar con los medios de comunicación, ¿cierto? Y los recursos gráficos que están insertos dentro de estos medios de comunicación. La clase la dirige quien les habla, Miss Catherine Echeverry, y nos acompaña como todas las clases, Miss Damarit Caravante. Lo más importante siempre de conectar con esta clase y con la clase anterior es saber qué fue lo que vimos y recordar qué fue lo que vimos, ¿ya? Yo les voy a ir preguntando y ustedes pueden ir escribiendo en el chat y Miss Damarit nos va a ayudar, ¿cierto? Con eso. ¿Qué recuerdan ustedes de la noticia? Una palabra clave, un concepto clave. ¿Qué recuerdan del reportaje? ¿Qué recuerdan de la carta al director? ¿Y qué recuerdan acerca de los textos publicitarios? Estos son todos medios de comunicación que vimos la clase anterior. ¿Qué recuerdan entonces lo primero desde la noticia? Una palabra, un concepto, lo que ustedes quieran decir. Isabela dice que la noticia es verídica. Ya, muy bien, súper bien. Es un hecho verídico. Ya. ¿Qué más se recuerdan acerca de la noticia? Vamos a ir escribiendo un punto, ¿cierto? Pero vamos a ir comentando los otros. ¿Qué más recuerdan acerca de la noticia? Aparte de que siempre es un hecho verídico, siempre tiene que ser real. Recuerden que si leen una noticia y ustedes no pueden comprobar ese hecho, no pueden buscar fuentes o buscan fuentes y descubren que esto no es real, no es una noticia, ¿ya? Porque las noticias siempre se basan en hechos verídicos o reales. Otro punto acerca de la noticia que puedan recordar. Por el chat. ¿Es un relato objetivo, dicen igual? Ya, siempre va a ser un relato objetivo, ¿cierto? Súper bien. Es un relato objetivo porque no tiene una opinión, ¿ya? A diferencia, obviamente, de la opinión cuando se narran otros tipos de hechos, pero la noticia siempre va a ser un hecho verídico y siempre va a ser objetivo, porque no, el periodista que escribe la noticia no puede emitir un juicio de valor acerca del suceso que está narrando y no puede dar su opinión. Por eso siempre va a ser objetivo. Muy bien, súper bien, chiquillos. Acerca del reportaje, ¿qué fue lo que vimos? ¿Algún concepto, alguna palabra clave, el concepto total? ¿Qué recuerdan acerca del reportaje? Algo que recuerden acerca de los varios conceptos que vimos, de la explicación, que se diferencia de la noticia. Cumple la misma función, que es informar, pero se diferencia en algo de la noticia. Marcelo dice, es más elaborado y más extenso que una noticia. Muy bien, súper bien. Isabela igual. Súper bien, chiquillos. ¿Es un documental? Preguntan. No, no es un documental. Están escritos, ¿cierto? Y también pueden ser publicados en los noticiarios en la tarde. Pueden ser de manera video audiovisual, ¿cierto? Y también escrita. Es en base a una investigación, también mencionan aquí. Súper bien, ¿cierto? Y preguntan si es subjetivo. Es en base a una investigación. Si es subjetivo. Sí. No, no es subjetivo. Es también objetivo. Porque el hecho noticioso que se narra en el reportaje es objetivo, porque tiene que ser real, porque es en base a una investigación. El periodista que realiza un reportaje tiene que investigar. Recuerden que revisamos que puede obtener archivos, que puede revisar acerca de todo lo que necesita saber para poder llegar a realizar un reportaje. Por eso tiene que investigar, porque es algo que tiene que ser objetivo y también tiene que ser verídico. Tienen que ser comprobables estos hechos. Por eso es objetivo. Súper bien, chiquillos. Y la carta al director. ¿Qué recuerdan de la carta al director?
¿Qué recuerdan acerca de la carta al director? Los lectores opinan, comentan o denuncian sucesos de la actualidad o personales. Ya, bien. Súper bien. Está firmada por su autor, también menciona Vicente. Súper bien. Narran, ¿cierto? O comentan, como bien dijeron sus compañeros, sucesos de la actualidad y pueden ser también personales. Recuerden que vimos una carta al director donde un sujeto, ¿cierto? Una persona planteaba que en el diario no habían propósitos infantiles, no había una sección infantil. Muy bien, súper bien. Y obviamente siempre está firmada por su autor. Disculpen, chiquillos. Y finalmente, textos publicitarios. ¿Qué fue lo que vimos de los textos publicitarios? Missy me puede ayudar ahí un poquito. Ya, chiquillos. Entonces, ¿qué recuerdan o qué característica corresponde a los textos publicitarios? Pues, escríbanla en el chat. Los textos publicitarios son una herramienta de comunicación. Muy bien, Kiara. ¿Quién más se recuerda alguna característica de los textos publicitarios? A ver, Isabela también nos comenta, los textos publicitarios son una herramienta de comunicación a través de la cual se desea persuadir al público. Puede haber uno implícito o explícito. Ese texto tiene dos finalidades muy concretas. ¿Cuáles serían esas finalidades concretas de los textos publicitarios? Muy bien, emiten una información porque todos estos elementos, la noticia, el reportaje, cartas del director, son de los medios de comunicación, que estos elementos los utilizamos para emitir una información. Y como bien dicen ustedes aquí en el chat, es una información mediante la cual se da a conocer un producto. Como dice Felipe, sirven para promocionar y como dice Carla también, animar a la gente a comprar un producto. Es un servicio y estimular al receptor para que lo adquiera. Muy bien. ¿Dieron muchas respuestas en relación a los textos publicitarios? Que nos quieren, claro, nos animan a comprar, a adquirir algún tipo de producto que se nos esté presentando en esta publicidad. Muy bien, chiquillos. Súper bien, chiquillos. Super. Disculpen por el lapsus. Súper bien, chicos. La verdad es que, sobre todo en la parte de los textos publicitarios, tenemos hartas opiniones, ¿cierto? Emiten información, como todos los anteriores que vimos, ¿cierto? La noticia, el reportaje, la carta del director, todos cumplen con el deber de informar. Pero aquí en los textos publicitarios, como bien señalaban ustedes, estimula al receptor para que pueda adquirir algo, para que quiera adquirir algo. Trata de persuadir a este receptor, que en este caso somos nosotros, ¿ya? Recuerden que yo soy el emisor porque yo estoy emitiendo un mensaje para ustedes. En este caso, el mensaje que yo quiero transmitir es que vimos la clase anterior. Y ustedes son los receptores porque están recibiendo ese mensaje. Al igual, ¿cierto?, que la noticia, el reportaje, carta al director, los textos publicitarios, todos buscan y todos apuntan a informar acerca de algo, ¿ya? No todos los textos publicitarios, recuerden, que nos tratan de persuadir. También hay textos publicitarios que nos informan acerca de algo. Súper bien, chiquillos, los felicito. Y vimos también la diferencia entre texto explícito e implícito. ¿Qué es lo que ustedes entienden por explícito? Como bien mencionaban anteriormente. ¿Qué es lo que ustedes entienden como explícito? Explícito, dice Ángel, es que está claro. ¿Ya? ¿Está claro qué cosa?
no hay mayor pensamiento. Existe una intención visible y directa. Ya. Que la información es directa, dice León. Ya, súper bien. Pero, ¿qué quiere decir que exista la intención visible directa? Por ejemplo, si yo tengo el titular, pandemia, coronavirus, se ha expandido por todo el mundo. ¿Qué sería lo explícito ahí? ¿O sería todo lo explícito? Porque si me dicen ustedes que es una intención visible y directa, ok, me están entregando, ¿cierto?, el significado de lo que es explícito. Pero ¿qué es lo que ustedes entienden por explícito? Eso es lo que a mí más me importa, que ustedes me puedan decir y entender qué es explícito y que sobre todo lo puedan identificar. ¿Qué es explícito? ¿Qué es que algo esté explícito? Bien, Marcelo, pero nos está dando la respuesta de implícito. ¿Ya? Dice que en el implícito hay que procesar y pensar la información. En pocas palabras, no es directo y es lo contrario a explícito. Ya. Hay que procesar Implícito. la información. Súper bien, pero aquí ustedes, ¿cierto?, me están dando la definición o qué es lo que hay que hacer para lograr un propósito implícito. Pero yo recién les preguntaba muy bien, Marcelo, muchas gracias. ¿Qué es explícito? ¿Qué es que algo esté explícito dentro de un texto? ¿Es algo que yo leo? Por ejemplo, como el titular que les acabo de decir, ¿o es algo que yo tengo que entender? ¿Qué es? Se lee, dice. Es algo que se lee. Que está identificado. Es algo que se lee y no se deduce. Muy Capta bien. de forma inmediata la información que contiene ese mensaje. Súper bien. Es algo que se lee, ¿cierto? Y que no se deduce. El texto está explícito, está mencionado, está escrito. Yo lo puedo leer. Yo no tengo que deducir o razonar para poder entender que este título me está hablando o que la noticia me va a hablar acerca de una pandemia que se expandió en el mundo, ¿ya? Lo explícito es lo que yo puedo ver. Y muy bien, como decía su compañero, en la parte implícita, yo tengo que deducir y tengo que procesar esta información para poder entenderla. ¿Qué es lo que yo tengo que deducir o inferir? ¿Qué es lo que me estará hablando este texto o este párrafo en específico? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre explícito e implícito. Explícito es lo que está escrito e implícito es lo que yo puedo deducir de mi texto. Muy bien, chiquillos. Súper bien sus resúmenes de las clases anteriores. Comenzamos entonces de lleno con la clase de hoy, con el objetivo, ¿ya? Como hemos trabajado... ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando? Se activó un micrófono. Ya. Comenzamos entonces. Como bien decía, hemos trabajado varias clases con el mismo objetivo, pero con distintos indicadores, ¿ya? Seguimos todavía analizando y evaluando los textos de los medios de comunicación, como los que vimos en las clases anteriores y lo que revisamos ahora, la noticia, los reportajes, las cartas al director, los textos publicitarios que están dentro de las redes sociales. Pero hoy día vamos a trabajar de manera más acotada considerando el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas y su relación con el texto en el que están insertos. Estos completos, las imágenes, los gráficos, las tablas, los mapas, todo se llama en conjunto recursos gráficos y están dentro de los medios masivos de comunicación como un aporte, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante y vamos a trabajar también en la parte final con una actividad. Y nos vamos a dividir en grupos como trabajamos la semana pasada. Recuerden, chicos, que tienen que ir tomando apuntes de lo más importante. Comenzamos entonces. Los recursos gráficos. Algunos textos de los medios de comunicación acompañan una información escrita con recursos de apoyo. ¿Ya? Esta es la primera luz que nos da acerca de los recursos gráficos. ¿Qué son y para qué sirven? Nos sirven para apoyar.
Como bien mantenemos acá, ¿cierto?, una imagen de un diario que dice el efecto dominó de la pandemia para los dentistas, inactividad detona crisis económica, y lo acompaña con una imagen de unos dentistas. Distinto sería que me hablara aquí de dentistas y aquí me tuviera una imagen de un veterinario, ¿ya? No tendría concordancia. Para eso, ¿cierto? Como bien se plantea aquí, de apoyo, para eso sirve las imágenes, para apoyar. Me están hablando de los dentistas, ¿cierto? Y obviamente tiene que venir con una imagen de un dentista, ¿ya? Tenemos las cápsulas, fotografías, como bien mostrábamos acá, gráficos, que son estos, esquemas, etcétera. Aquí también tenemos el ejemplo de un afiche publicitario que viene con una imagen, viene con el título de la película y acá abajito, bien chiquititos, siempre se ven los apoyos, ¿cierto? Las cápsulas de información. Me dice quién es el director, quiénes son los actores principales. A esto se le llama cápsulas de información, porque son cápsulas que apoyan la imagen. Porque si yo solamente tuviera esta imagen, sin el título, sin nada, yo tal vez podría inferir que me está hablando de la película del Joker, pero ¿qué es la información que me quiere entregar? Obviamente aquí me está entregando la información de que se estrenaba el 4 de octubre. Pero además de eso, le agregan la cápsula de información para saber quiénes son los actores principales, las actrices, ¿cierto? El director, etc. Los gráficos, como bien les decía, y también tenemos esquemas que apoyan. Todos sirven para apoyar estas noticias, esta información, reportajes, etc. La presencia de estos recursos, como bien decíamos, no es accesoria, ¿ya? No viene porque sí, ya que buscan complementar la información y facilitar la comprensión, del receptor. Ese es su mayor motivo, aparte de apoyar, su mayor recurso es facilitar la comprensión del lector, ¿ya? Facilitar nuestra comprensión, que yo al leer y complementar con la imagen yo pueda entender acerca de qué se trata. Por ejemplo, si me hablan de números, de porcentajes en una noticia, y yo no tengo un gráfico que me pueda apoyar, me voy a perder un poco, simplemente me voy a aburrir porque no voy a entender de qué me está hablando, ¿ya? Entonces, siempre el motivo principal de los recursos gráficos es apoyar y facilitar la comprensión del lector. Tenemos el primer recurso gráfico, que son las imágenes. Aquí en las imágenes podemos tener fotografías, podemos tener dibujos que representen el contenido del texto. Generalmente va con un pie debajito, ¿cierto? Para contextualizar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos que aprender música es una actividad que sigue sonando fuerte pese al confinamiento. Ya tenemos un titular y se apoya de una fotografía, que es una niña que está tocando, ¿cierto? Música, y me habla la imagen, me dice que la niña está tomando clases virtuales, o yo puedo inferir y yo puedo entender por qué, porque hay una imagen, ¿cierto? Con una persona, el titular también me lo dice, una imagen con una persona que le está enseñando, ¿ya? Y acá abajito tenemos el pie, que habla aquí, ¿cierto? La materia, el pie de lo que me está hablando, ¿cierto? Para poder contextualizar un poco. Dice, durante este periodo en casa, la Escuela de Arte Fundación de Teatro del Lago, que queda en Frutillar, realiza el sondeo entre 150 estudiantes que mostró que el 60% de ellos sentía que tras iniciarse en una disciplina artística había perdido el hilo. ¿Ya? Entonces, esto me habla de que muchos alumnos habían comenzado ya una clase, ¿cierto? Y que a partir de la cuarentena o de la pandemia ellos habían perdido. Pero lograron, ¿cierto?, seguir desarrollándose a través de esta técnica que es con la que estamos trabajando nosotros mismos también, clases virtuales, aulas virtuales, encuentros virtuales, ¿ya? Para eso se da el apoyo. Si yo no tuviera esta imagen, no sabría qué son niños, de dónde son, y también acá abajito nos da el pie para que pueda contextualizar la imagen. Porque si yo pongo la imagen, no sé qué está haciendo la niña. Pero acá abajito en el pie me está dando inicio o me está mostrando que la niña está tomando clases virtuales porque hay una persona también que le está enseñando. Para eso son las imágenes, ¿ya? Tenemos también los recursos gráficos, las cápsulas de información.
Aquí tenemos el ejemplo de un afiche, ¿cierto? Una crónica. Son recuadros que resaltan alguna información puntual, ¿ya? También pueden resumir o agregar información al texto. Como bien veíamos al principio en la imagen de la película El Joker, el afiche, teníamos abajito una cápsula de información que nos informaba, valga la redundancia, que quién era el director, quién eran los actores, cuándo se iba a estrenar la película, etc. Y aquí nos muestra una crónica, ¿cierto?, cinematográfica de, aquí dice, de 1918, entre 1918 y 1920. Y aquí en las clasificaciones nos entrega quién fue el autor, quién fue el profesional que la encontró, el tipo. Nos entrega una serie de información acerca de esta crónica cinematográfica. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Tenemos el de la cápsula de información y también tenemos el de apoyo de imagen. Obviamente, siempre esto va a entregar una información al texto. Siempre aporta. Todos estos recursos gráficos apoyan y aportan acerca de algo para que, como bien decíamos al principio, el receptor siempre pueda tener una buena comprensión. Y finalmente tenemos los recursos gráficos, que se presenta el gráfico. ¿Para qué sirve el gráfico? Son recursos que ordenan datos matemáticos para ser interpretados con mayor facilidad. El título aquí en el ejemplo, ¿sí, Marcelo? Dígame. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Está levantando la manito o paso a levantar la manito? Quería pinchar el chat, dice. Ah, ya, no hay problema. Disculpen, chicos. Entonces, aquí tenemos el título. Chile, 87,4% de los hogares tienen conexión a Internet, pero el 44% no tiene una conexión fija. Esta noticia es del 18 de mayo del 2018. Me habla, ¿cierto?, acerca de porcentajes. Aquí y acá, ¿cierto? Pero si yo no tuviera este gráfico, yo no podría entender un poco cuáles son las estadísticas, porque aquí me habla de estadísticas, de años, y acá va sumando, ¿cierto? Me habla acerca del año 2015, cómo partimos, del año 2016 y cómo vamos en el año, cómo íbamos en el año 2017, ¿cierto? La brecha a personas sin acceso fue disminuyendo. Sabemos que esto es la brecha de sin acceso porque aquí también nos indica información. Nos dice que el cuadro blanquito punteado es sin acceso, que el cuadro celeste solo móvil, que el cuadro celeste más oscuro, ¿cierto?, es fija más móvil y el más oscuro es solo fija. También nos aporta información, porque si yo tampoco tuviera esta parte, tampoco sabría de qué me habla este porcentaje, ¿cierto? Está interpretado este gráfico. Entonces sabemos que la brecha se fue haciendo más pequeña y tal vez falta aquí el año 2018, 2019, 2020, tal vez ya no existe esa brecha, ¿cierto?, entre las conexiones de hogar y que el 44% no tiene conexión fija. Tal vez esa brecha ya no existe o es muy mínima. La mayoría de nosotros tenemos una conexión fija, ¿cierto?, a Internet. Eso es, o para eso nos aporta, ¿cierto?, los gráficos, para que nosotros podamos entender. Si yo no tuviera este gráfico, serían solo números, solo palabras, solo años. Pero aquí nos demuestra, ¿cierto?, en el gráfico, cuáles son las brechas, cómo han ido cambiando de año en año. ¿Ya? Ahora vamos a realizar la actividad. Esta es la diapositiva para el final de la clase donde recordamos algunos puntos. Vamos a trabajar ahora en grupos con una actividad. Vamos primero a explicarla en el grupo general y luego nos dividimos en grupitos. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de seguir acerca de algún concepto, acerca de alguna definición? ¿Alguien que quiera aportar algo antes de continuar y pasar a la actividad?
Bueno, si alguien tiene alguna duda o mientras yo voy explicando la actividad se presenta alguna duda, la podemos resolver en los grupos también, no hay problema. Entonces, comenzamos. La actividad, ¿cierto?, es de los medios masivos de comunicación. Miss Damaris, ¿nos puede explicar, por favor, la actividad? Ya, chicos, ahora tenemos que aplicar lo que hemos aprendido en esta clase de hoy y vamos a realizar esta actividad que dice que debemos leer con atención este texto y luego vamos a responder unas preguntas. Aquí tenemos un artículo que dice Valle del Reñigüe, un lugar clave para la conservación de mamíferos locales. Ya, vamos a leer con mucha atención este texto para luego responder unas preguntas que aparecen un poquito más abajo. Tenemos aquí hartos complementos a esta información y luego las preguntas están acá, son 3. La primera dice, ¿a qué tipo de recurso gráfico corresponde cada estrella? Si se fijaron bien, aquí cada complemento de esta información, cada elemento tiene una estrellita con un numerito, ¿ya? Entonces en la primera pregunta dice a qué recurso gráfico corresponde cada una de ellas, ¿ya? La segunda pregunta dice, ¿qué aporte tiene cada uno dentro del texto? O sea, la estrella número 1, la 2 y la 3, ¿qué aporte tienen? ¿Para qué aporte, claro, entregan a la lectura de este texto? Y finalmente, ¿por qué creen ustedes que estos dos autores que redactaron este artículo las agregaron en este texto? ¿Qué es lo que opinan ustedes? A partir de todo, ¿sí? ¿Quieres que repita algo, Emilia? Estamos explicando solamente en rasgos generales en qué consiste la actividad, pero luego la vamos a desarrollar con más calma en los grupos en los que nos vamos a dividir. Pero eso es, deben leer con mucha atención este texto, que es un artículo, pero no debía sacar fotos. Sí, luego lo vamos a explicar bien y lo vamos a ir resolviendo en grupos. Lo vamos a leer dentro de los, Miss Damaris y yo los vamos a volver a reproducir, ¿cierto? A proyectar en los grupos pequeños. Sí. Así que no hay problema con eso. Obviamente lo vamos a volver a leer y lo vamos a volver a repasar. Así que no hay problema con eso. No se van a quedar solamente con esta pasada, sino lo vamos a revisar de una manera más profunda dentro de los grupos. Sí, luego lo vamos a proyectar en cada grupo para poder resolverlo bien, para que lo puedan leer con calma, así que no te preocupes. Entonces eso es, leer con atención y responder las preguntas abajo, a qué recurso gráfico corresponde cada uno, qué aportan a este texto y por qué creen ustedes que los autores las incluyeron. ¿Ya? En eso consiste la actividad que vamos a realizar. Para finalizar, ¿cierto? Vamos a realizar o a revisar la actividad que trabajamos en grupos, ¿ya? La primera parte preguntaba, la primera pregunta era ¿qué tipo de recurso gráfico correspondía a cada estrellita, ¿cierto? La número 1, la número 2 y la número 3. Los alumnos respondieron en el grupo que estábamos nosotros, ¿cierto? Que la número 1 pertenecía a imagen, la número 2 pertenecía a cápsula de información, y la número 3 correspondía a gráficos. En los aportes que tenía cada uno dentro del texto, los alumnos plantearon que sirven de apoyo y complementan la información. Ahí también fuimos conversando para no escribir todas las respuestas, fuimos hablando y conversando y los alumnos dieron muy buenos aportes. Y finalmente, la que quedó pendiente en el grupo número 2, ¿por qué crees que los autores los agregaron? Nuestro grupo planteó que era para material de apoyo, para tener una visión de los animales y varias respuestas más. Los que estaban en el grupo número 2, si alguno quiere dar una respuesta también, Miss, no hay problema, puede dirigir esta parte. Ya, chiquillos, como no alcanzamos a revisar esta última pregunta, ahora tienen un momentito para opinar qué creen ustedes, por qué los autores incluyeron estos recursos gráficos dentro del texto. ¿Por qué incluyeron una imagen? ¿Por qué incluyeron una cápsula de información y un gráfico? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Pueden escribirlo en el chat. Marcelo. Claro, nos mencionaban como que fuimos, a ver, dicen, para dar más información.
dentro de todo fuimos conversando de manera general sobre estos recursos gráficos y comentaban a los chicos que era para saber sobre la información que nos están explicando en el texto, información adicional en el caso de la cápsula, porque nos aclaraba conceptos que no comprendíamos. Nos mostraban también, estoy leyendo el chat de los mensajes, nos muestran las especies como apoyo en el caso de las imágenes, como las cámaras noche. ¿Y qué más nos dicen los chiquillos? Es una información adicional pero importante. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, haciendo un resumen con la misma actividad, ¿cierto? En la parte número 1 teníamos los recursos gráficos, las imágenes, ¿ya? Para qué nos aportaba o qué nos aportaba dentro del texto es, en este caso, con este ejemplo, los animales de los que se nos habla aquí dentro del texto, ¿ya? Podemos ver el puma, podemos ver un pudú y los otros animales. Para eso nos servía la imagen, ¿ya? ¿Para qué nos servía la cápsula de información? Aquí en este caso nos está aportando, como bien conversábamos en los grupos, ¿cierto? Que era meso y macromamíferos, para que nosotros podamos tener una información y podamos tener una buena comprensión del texto. Porque si yo no sé qué es meso y macro, yo no voy a entender las siguientes palabras, las siguientes partes del texto. Entonces me informa que es mesomamífero y me informa que es macromamífero. Es una cápsula de información. Y finalmente tenemos la número 3, que era un gráfico, ¿cierto? Que nos habla aquí, nos dice cuáles son las especies, primero de riñihue, en base a capturas independientes, lo que mencionábamos que habían 145 de la huiña, 95 de bisones y 5 del quique. Nos informa, como bien decían ustedes, nos aporta cuántas capturas se realizaron de estos animales. Es un gráfico con números, también tiene cierto el animal dibujado y nos aporta información valiosa. Esto finalmente es lo que nos aportan todos los recursos gráficos. Como bien decían ustedes, es material de apoyo para tener en cuenta, es entregar una mayor información, pero también es una información importante, como bien decían ustedes, y sirven de apoyo y complementan a toda la información. Para eso nos sirven estos 3 recursos gráficos que vimos hoy. Muy bien, chicos, la actividad, sus opiniones, todos fueron muy buenas. Pudimos conversar, ¿cierto? A través del chat, al menos en nuestro grupo. Así que por lo menos la actividad se pudo desarrollar súper bien y me queda claro que pudieron comprender acerca de para qué nos sirven los recursos gráficos. Como todas las clases, ¿cierto? Damos la información, los trabajos académicos, recuerden que son importantes desarrollarlos. Yo estoy revisando sus trabajos académicos que me han llegado y se suben todos o se envían todos los martes vía correo electrónico. Yo se los envío a ustedes, pero también se los envío a los apoderados. El link de dónde está, dónde se subió, si es un video en YouTube, si es una guía, el link se les envía a los apoderados vía correo, pero yo también se los estoy enviando a ustedes, ¿ya? Se envía a los 2 correos, padre y alumno. Y nuestros encuentros virtuales todos los viernes a las 12 horas, vía Zoom. Recuerden que este PowerPoint se sube a YouTube, ¿cierto? En la tarde, y también ponemos aquí el link de donde está el Power, que es en el Drive del colegio, la página del colegio, tienen que sacarlo desde ahí. Ya, chiquillos, nos despedimos hasta la próxima clase. Nos vemos, chao.